Asesoría Legal. Ya estamos listos para hablar de un tema que seguramente en algún momento usted, señora, señor que está en casita, le va a tocar asumir, y es la división y participación de bienes gananciales. Vamos a aprender cómo es el trato para las personas. Pero antes de saludar a la invitada que nos va a estar ayudando, vamos a conocer un poquito más del tema. Enhorabuena, 7 años. División y partición de bienes gananciales en el matrimonio. Hoy en nuestro sector de asesoría legal hablaremos sobre este tema. Es importante saber que cuando nos casamos o vivimos en concubinato, debemos de compartir algunos o todos nuestros bienes. Aquí le presentamos el informe. Antes de casarme, mis padres me regalaron un departamento y ahora quiero venderlo para comprar un departamento en otro lado. Pero me dicen que no debo hacerlo porque tendría que compartir mi herencia con mi esposo. ¿Esto será cierto? Las herencias, lo que es lotería, lo que es un tesoro encontrado, no se dividen dentro de un matrimonio porque lo dice expresamente nuestra ley. Las herencias es un bien que pertenece como si fuese un bien propio, en la cual no es un bien ganancial. Los bienes adquiridos por herencia o donación por cualquiera de los cónyuges son privativos de él. ¿Qué significa tener un bien ganancial? Los bienes que ganaron dentro del matrimonio o dentro del concubinato. Si ese bien lo han adquirido, ya sea a nombre de los dos, de la pareja, o a nombre de uno de ellos, así el uno hubiese puesto más que el otro o no hubiese puesto nada, la ley dice que debe ser dividido en partes iguales en el 50% para cada uno. 50% para cada uno. Salimos a las calles y realizamos la siguiente pregunta. ¿Usted cree que se debe de compartir la herencia adquirida? No estoy de acuerdo. Porque es una herencia y eso puede pasar a sus hijos, digamos, sea los hijos del esposo, que tenga con el esposo o que haya tenido hijos anteriores con otro esposo, o sea de ella. Entonces no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que no se comparta. O sea, se supone que la herencia son bienes recibidos de los padres. Por lo tanto, yo creo que cada cual debe cuidar justamente eso, hasta por aprecio al trabajo de los padres que le han dejado a cada uno algo. Yo encuentro que si estás casado es porque vas a compartir todo también. Es decir, me tocó recientemente y lo he hecho, así que no hubo problema. Si el marido o la mujer le ayudan a trabajar ese capital que usted heredó, tiene derecho a recibir un porcentaje. Las leyes bolivianas dicen que toda herencia adquirida dentro o fuera del matrimonio no es obligatorio compartirla con su pareja. Uno de los cónyuges recibe una herencia dentro del matrimonio. Murieron los padres y recibió su herencia. Si la herencia la mantiene tal como la recibió, no se divide en un divorcio. Si la herencia, digamos, que se tratara de uno o varios bienes inmuebles o muebles, lo vende, lo hace efectivo y lo mete y lo introduce dentro del hogar, entonces eso ya es divisible. Es importante que usted hable del tema ganancial con su pareja antes de recibir herencia o compartir los bienes dentro del matrimonio o en concubinato, para así poder evitar problemas a futuro. Enhorabuena, 7 años. Ya estamos listos para hablar de la división y partición de bienes gananciales. Doctora Octavia Salvatierra, ella es abogada y también ha ejercido 25 años como juez y también es docente de la Universidad Autónoma. Doctora, este es un tema que en algún momento de repente a las familias les preocupa por los hijos. ¿Hay algún motivo? Ya nos quedaba claro en la producción que la herencia no se reparte al esposo en algunos casos, pero ¿hubiera alguna excepción donde yo la tengo que compartir con mi esposo mi herencia? Muy buena pregunta, ¿no? Efectivamente puede haber excepciones, porque cuando la herencia es netamente del causante y los herederos, ¿no? Sin embargo, si hay un testamento, si existe un testamento, o sea, de mis padres de hacia sus mí, padres hacia usted, que comparta con su cónyuge, entonces se respeta. En ese caso, no estaría completamente todo para usted.
Entonces tendría que ajustarse a la voluntad del testador. Esa sería una de las excepciones, pero legalmente todo le corresponde, la partición de bienes, ¿no?, es para el hijo beneficiado o el hijo que resulta heredero. Hay un tema muy importante que podíamos apreciar también en nuestra producción, era el tema que cuando nosotros heredamos, ¿cómo hacer para esa herencia no la compartimos? Porque a veces tenemos la necesidad de que mi papá a mí me dejó, vamos a ponerlo en un ejemplo claro, mi papá a mí me heredó un departamento y ese departamento ya no lo quiero más, lo quiero vender y me quiero comprar otro departamento en otra zona. Ya esa compra de ese nuevo departamento es mía y de mi esposo. Ya. Hay que analizar, ¿no?, muy estrictamente si esa donación fue antes del matrimonio o durante la convivencia matrimonial. Porque si fue antes del matrimonio, la ley protege ese tipo de bienes, que no pueden ser parte ganancial, no pueden ingresar a la masa de los bienes que corresponden a la comunidad ganancial. En esa situación, entonces valdría analizar si fue donado antes del matrimonio o después dentro de la unión conyugal. Muy bien. En el caso de que usted quisiera vender ese inmueble y hubiese sido de un bien adquirido antes del matrimonio, usted tiene la libre disponibilidad y no tiene por qué compartir con su cónyuge. ¿Cómo podríamos hacer para proteger nuestra herencia para no compartirla? Ya, entonces, volvemos nuevamente que hay que analizar la situación en qué época fue donado ese inmueble. Y si es donado, pongamos la situación que es donado, que yo lo heredo cuando ya estoy casada. Ya, cuando es una sucesión, no tiene derecho a partir él. Y usted puede disponer libremente de sus bienes, puede venderlo sin el consentimiento y sin que tome parte el esposo. Otra cosita, a veces las mujeres nos conflictuamos porque decimos, yo he heredado, pero durante este tiempo no trabajo y soy ama de casa. ¿Tengo que compartir mi bien o no? No, porque ese bien sucesorio es netamente de usted, no tiene por qué, así usted no hubiese trabajado. Usted aporta al hogar con su trabajo, pero no implica de que usted tenga el derecho de partir con su cónyuge. Muy bien. Tenemos una llamada, la señora María está en la línea. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Quería hacer una consultita. Quisiera saber si en la repartición de bienes también se hace la división de las deudas. Yo tengo deudas en 2 bancos junto con mi esposo y yo me estoy divorciando de él en unos meses atrás, me voy a divorciar. Entonces quiero saber si es que se reparte también las deudas y si él no tiene ningún trabajo y yo soy la que trabajo, también se reparte el 50% de los bienes. Muchísimas gracias, María, por la confianza. Su respuesta a la televidente, ¿no?, es algo conflicto. Ella, por un lado, pregunta si le corresponde al esposo, ¿no? Y otra situación que se le presenta es la asistencia familiar que le corresponde al esposo, trabaje o no trabaje, ¿no? Entonces los bienes, si ella ha sido adquirido esos bienes dentro del matrimonio, vuelvo a repetir nuevamente de que se trata de un bien que no es partible, no ha ingresado a la comunidad ganancial, es netamente de la persona heredera o que lo hubiese comprado antes del matrimonio. Muy bien. Teníamos otra consulta interna también y es al respecto de que existe una herencia que es un bien inmueble. Este bien inmueble ha sido mejorado, ha sufrido algunas modificaciones y si este bien al momento ya de separarse y divorciarse, por las mejoras que ha recibido, ¿se parte? Sí, no se parte, pero se le reconoce al cónyuge, ¿no?, lo que hubiese invertido. En ese caso, siempre la persona que compre un inmueble en esa situación que hemos hablado, debe hacer una aclarativa en la minuta de transferencia, ¿no?, de que ese
ese importe que está pagando por el inmueble ha sido adquirido con bien vendido y que esa plata se debe a esa situación. Entonces, en ese caso, ¿no?, está aclarada y no hay lugar a que la señora se preocupe por la partición de los bienes. Netamente es de ella, pero hay que hacer esa aclarativa para evitar en lo futuro de que el esposo se avive, ¿no?, y quiera participar, pero se le reconoce lo que hubiese invertido en el inmueble, porque es un derecho también. Para que nos quede completamente claro, doctora, en el tema de las herencias, nosotros las podemos proteger después de que las hemos heredado, podemos mandar a hacer algún escrito que diga y testifique, o simplemente cuando ya yo los recibo los bienes automáticamente queda protegida mi herencia. No, tiene que hacer un trámite declaratorio de herederos, ¿no? Entonces, con esa declaratoria de herederos usted pide la posesión a título hereditario de esos inmuebles o inmuebles y posteriormente la división si hay otros herederos. Ese trámite que se ha hecho, ¿no?, judicial, es inscrito en derechos reales. Desde ese momento está protegido su inmueble, porque ya corresponde a la sucesión de los causantes. Si no hay viuda de sus padres, porque también su mamá de usted tiene derecho al 50% de ese inmueble, y ustedes les recibirán parte, no es en su totalidad. Si hay esposa o esposo, parten el 50%. Del 50% del fallecido, ahí forman parte de los hijos. Y el 50% del cónyuge que queda vivo. Perfecto. Tenemos una consulta interna y es acerca de la compra de un departamento que se hizo cuando ella era soltera, pero recién lo inscribió después de casarse y ahora ella se pregunta si este bien lo tiene que repartir. Todo va a depender de que ella pruebe, porque automáticamente es ingresado a la comunidad ganancial. El artículo 70 del anterior Código de Familia decía que todo contrayente debe declarar los bienes con los que ingresa al matrimonio. Hoy ha sido suprimido ese artículo en la nueva ley del familiar. Entonces, si eso se aplicaba, no había necesidad, porque netamente ella había garantizado que ingresó con ese inmueble al matrimonio. ¿Y si es que ella no tiene esa declaración? Lamentablemente va a tener que llegar a una situación de probar. ¿Y cómo podríamos en este caso específico probar? Porque si bien no tengo el documento, podría ser de compra. Sí, el mismo documento porque data la fecha y se compara con la fecha que ella se casó. Entonces esa sería una salvación para ella, pero tiene que ir a una situación que lo resuelva el juez. Perfecto. Tenemos otra consulta interna. Hay muchas consultas y creo que es un tema que a veces nos toca, ¿no?, y nos preocupa por los hijos. Este tema es la señora María, que ella es ya la abuelita de una familia y dice que quiere proteger los bienes que van a heredar a sus nietos. ¿Cómo ella puede hacerlo? Su papá, en este caso, su papá de los niños ha fallecido y tiene miedo que la mamá de los niños lo malgaste los bienes heredados. Entonces, ella quiere protegerlos hasta que cumpla los 18 años. Los nietos ingresan a la sucesión del fallecido, ¿ya?, en su condición de representantes del fallecido. Entonces ese bien automáticamente está protegido, porque la mamá de los niños no puede disponer de ello. En ese caso, el hecho es de que se declare que ese fallecido ha sido antes de los sucesorios, que es la abuelita. Entonces, si ella hace la declaratoria de heredero y demuestra que esos hijos pertenecen al causante muerto, ahí están protegidos automáticamente los bienes. Nadie los puede tocar. O sea, ella tiene que hacer un trámite declarando a los nietos herederos. Y que el padre ya ha fallecido. Ya ha fallecido. Entonces automáticamente eso entra a la sucesión en representación del causante fallecido entre los hijos. ¿Y ahí los bienes se protegen hasta cumplir la mayoría de edad? Hasta que cumplan la mayoría de edad. Si ellos son menores, no puede disponer la madre, de no ser que haya una emergencia
y puede el juez autorizarle, pero ni aún así, son sagrados. Son sagrados para la familia. Mis padres no dejaron testamento, dice otra consulta. Cuando ocurre este caso de que los padres no dejan, pero existen muchos bienes, nosotros como hermanos, ¿cómo nos dividimos los bienes? Muy bien. El testamento prácticamente es la voluntad del testador, que se cumpla el fallecimiento del causante. Sin embargo, esos bienes tienen que ser previamente al fallecimiento, ser sometidos a un inventario de la existencia de los bienes e inventario de los posibles herederos, porque tiene que repartirse entre todos los herederos, así sean dentro del matrimonio o los fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, esa inventariación de los bienes y del da lugar a que sepa cada uno con qué cuenta y de cuánto les va a tocar. ¿Y el porcentaje va por igual para todos? Va para igual para todos. Va para igual. Pero no se olvide que la división es del causante muerto, que es el 50%. El 50% del cónyuge vivo no se toca. Se toca lo del muerto. Ahí incluso entra el esposo supérstite, el esposo que ha quedado vivo, entra en una porción a esa división de esos 50%. Entre todos los hijos entra ella, con una porción igual. Muy bien. Tenemos otra consulta interna. La señora María nos estaba dando a conocer, María Álvarez nos estaba dando a conocer que ella han derogado un artículo, el artículo 70 del Código Familiar. Ahora, ¿cómo se protegen estos bienes? Es decir, lo único que ha hecho el artículo 70 del Código de Familia derogado es de que el cónyuge que va a contraer nupcia tiene que declarar ante el oficial de registro civil que está ingresando con bienes, para que eso no se confundan con los bienes gananciales. ¿Hasta ahí estoy bien? Sí. ¿Qué otra queda de consulta? La consulta era cómo los protegía los bienes con este artículo. Con este nuevo artículo están protegidos, porque dice también el artículo 178 está con la nueva ley, dice cuáles son los bienes que ingresarían como bienes propios y cuáles, si no están dentro de esa nominación, entonces prácticamente han entrado a la comunidad de gananciales. Y volvemos nuevamente a lo anterior que explicábamos. Significa que tengo que probar a hacer un... Tiene que probar. Doctora, ya para ir cerrando este tema que es muy extenso y hay muchísimas variaciones, se puede decir, dependiendo de cuál sea el trato para los bienes gananciales. Algo que usted le quiera dar de repente consejo a la ciudadanía cuando hereden, hacer esta inscripción de la que hablábamos, declarar la herencia. Sí, precisamente el derecho de cada heredero está en que demuestre el vínculo de parentesco que tenga con el causante. ¿Cómo lo va a demostrar? Demostrando que el certificado de nacimiento coincide de que él es su progenitor, de que él está completo su nacimiento y todo. Entonces esa documentación es necesaria para iniciar cualquier tipo de declaratoria de heredero. No se puede ingresar a una declaratoria de heredero si no está demostrado el vínculo de parentesco del causante con el difunto. ¿Y esa demostración son los certificados? Sí. Tiene que hacerse ante un juzgado. Hoy actualmente no está definido ante qué juzgado va a ser. Antes se hacía ante los juzgados de inclusión en lo civil. Hoy no está definido, parece que todos los jueces van a tener que atender ese tipo de acciones, ¿no? Una última consulta teníamos interna acerca de un fallecimiento también, el papá fallece en este caso. Los niños, ¿cómo pueden proteger? Bueno, ya lo habíamos explicado, pero para que a la gente le quede un poquito más claro, ¿cómo pueden protegerse los niños de los bienes heredados? Es decir, que puede haber la mala intención del esposo vivo, del cónyuge vivo o supérstite que quede, de que utilice mal esos bienes.
pero tiene la obligación de responder de todos esos bienes que están quedados a favor del niño, porque debe haber un tutor. Ese tutor se convierte automáticamente en el padre. Si el padre no tiene una solvencia moral como para poder desempeñar su tutoría, entonces hay las instituciones protectoras, ¿no? La Defensoría de la Niñez, otro tipo de instituciones que pueden velar porque esos bienes no sean malgastados y tenga que responder el padre en un momento dado, porque como los niños no pueden actuar, entonces él va a disponer a su gusto de los bienes. Entonces es necesario protegerlos. Para eso están los tíos, para eso están las hermanas del fallecido. Algún familiar tiene que proteger esos bienes. Muchísimas gracias, doctora Octavia, por darnos a conocer y poder entender más acerca de la división y partición de bienes gananciales. Continuamos con más el programa.